Concluimos en unos pocos minutos este segundo debate del estado del municipio. Han sido casi 3 horas de análisis, de reflexiones, de diagnósticos y de terapéuticas. Distintas, obviamente, diferentes, por supuesto. Solamente el hecho de haberlo celebrado debe en sí mismo ser motivo de satisfacción para todos. Pues si analizamos someramente la escena pública, parecería como si nadie fuera capaz de hablar media hora sobre nada. Y si alguien lo hace no sería escuchado, quedaría como un pelma, un indigesto, un fatuo, un charlatán cargante. La política Twitter no necesita discursos, ni profundidad, ni razonamientos. Es una fraseología de consumo fácil, retórica superficial, destinada a alimentar el espectáculo. Falta la arquitectura mental del pensamiento estratégico. En este páramo de banalidad triunfan la antipolítica y la posverdad, porque se ha impuesto el presentismo, el eslogan y la propaganda. Han sido casi 3 horas, más de 3 horas, hablando de un proyecto de ciudad o idea de sociedad, distintas obviamente, diferentes por supuesto, y no está nada mal. Ante unos sistemas políticos que no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero. Quien hable hoy de límites, de responsabilidad, de intereses compartidos, tiene todas las de perder frente a quienes establecen unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos. Los nuestros hierven, no tanto porque hay un motivo, sino porque hay otro, el extraño, que habita y ocupa el sitio que anhelamos. Poco importa que propongan soluciones ineficaces para problemas mal identificados, con tal de que ambas cosas, problemas y soluciones, tengan la nitidez de un muro o sea tan gratificante como saberse parte de un nosotros incuestionable. El político militante excluyente, el representante social imbuido de una sedicente superioridad moral y ética redentorista, puede que triunfe momentáneamente en un ambiente de pesimismo social en el que las falsedades resultan mucho más seductoras que ciertas verdades antipáticas. Quien presume de pureza, también en política, asusta. Es probable que se llegue a creer de verdad que él o ella y los suyos por sí solos son capaces de regenerar el sistema. Esto supone una impugnación global de toda la historia anterior, que es leída solo a partir de su patología e implica una supremacía moral sobre el resto de políticos tan ignorante como arrogante. Mientras los demás rumiamos nuestras dudas e incertidumbres, ellos pasan todo el día chillando certezas. La pasión caliente moviliza a la gente, mientras que la democracia se basa en la templanza, la cual es escasamente movilizadora. Estamos en un tiempo nuevo, en el que si queremos avanzar no tendrá cabida ni el cinismo ni el fundamentalismo. Hace falta una ética política renovada y creíble, ilusión pero humildad, creatividad pero capacidad técnica y por encima de todo espíritu de diálogo y mucha, pero que mucha tolerancia. Los consensos no son una rendición, sino un éxito de todos. No se trata de hacer política a golpe de consenso universal. No soy tan iluso. No somos personas, no somos ángeles, y sé que es imposible. Ser moderado no consiste en negar el conflicto. De hecho, la política es inevitable justamente porque el conflicto también lo es. La firmeza y la moderación no son enemigas, tampoco la discrepancia y la moderación son incompatibles. Pero la moderación se lleva mal con las categorías absolutas, con el fanatismo, el sectarismo, la confianza en la posesión de la única verdad. Esa aspereza de nuestra vida pública dificulta el diálogo en la medida en la que la negociación y el acuerdo precisan de un aprendizaje que solo es posible a partir de una disposición personal, desgraciadamente cada vez más infrecuente. En una sociedad en la que el eje derecha-izquierda lo succiona todo, la política se convierte en un limbo en el que se juega con las necesidades, las emociones, las frustraciones de la gente y las reputaciones de los políticos.
La política se sitúa bajo la argumentación emocional sin poder ser replicada con lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia del exceso de razón. A una idea, creencia o argumento no le preguntemos por su verdad, sino por quién la sostiene y qué interés persigue al hacerlo. El dogmatismo ideológico de nuestros tiempos, que no se basa en la creencia de tener razón, sino en la convicción de que no existiendo la verdad, nadie tiene derecho a defender su relato. Y no es de recibo distorsionar los hechos para acoplarlos a nuestro relato, a nuestra historia, que puede ser eficaz en movilizar sentimientos, pero es falsa. La posverdad es sencillamente mentira y rompe el vínculo humano de la comunicación, del diálogo, del entendimiento, en provecho de quien la cuente, se mida ese provecho en votos o en dinero. Para muchos, lo importante hoy no es cargarse de razones, sino de emociones. Hay que darse la mano y no la espalda, mirar al futuro y no al pasado, solucionar los problemas de nuestros hijos y nietos y no las querellas de nuestros abuelos, realizar el esfuerzo de oponer la complejidad al simplismo, el argumento a la consigna y el diálogo a la provocación. Podremos ser, que ni eso, adversarios políticos, pero nunca enemigos políticos. Distinguía brillantemente mi buen amigo Gregorio Peces Barba estos dos conceptos. El adversario defiende posiciones discrepantes en las actividades vitales, de ideas o de creencias. El enemigo tiene mala voluntad hacia el otro, al que desea y si puede le hace mal, y que no descarta el combate si no es suficiente la injuria o la envidia, el uso de la violencia o de la fuerza. En la política de baja calidad, el objetivo del ataque es eludir el debate para evitar el intercambio de ideas. Como dice el filósofo José Luis Pardo en sus Estudios de malestar, el malestar que ahora nos afecta es el deterioro del vínculo social, que ha sustituido la lógica del pacto por la del enfrentamiento, al menos en el nivel del discurso. El riesgo es la desagregación social y la decadencia de las instituciones públicas. La mayoría contempla el espectáculo de la lucha política con una mirada de disgusto y alarma que pronto deviene en indiferencia. Hay un marcado contraste entre la pasión mediática y la calle. Así, las cuestiones políticas se dividen en dos, las que interesan e importan a los políticos y las que importan a la gente. Una tras otra, las encuestas constatan que la confianza de la ciudadanía en la política desciende cada día. Ni los políticos en general merecemos credibilidad, ni en consecuencia se confía en el buen funcionamiento de las instituciones. Ya ningún líder aprueba, sea del partido que sea. He querido compartir esta reflexión final con ustedes, porque puede que los tiempos convulsos que vivimos sean también tiempos de confusión. Son momentos en los que es más necesaria que nunca la reflexión acerca de la política, sus instrumentos y sus límites. Comparto, en principio, todas aquellas medidas que se proponen para limitar la arbitrariedad del poder, pero no estoy de acuerdo con quienes consideran que este es el problema central de nuestras democracias. Vivimos más bien un tiempo cuyo dramatismo consiste en que la política puede convertirse en algo completamente prescindible. Con esta amenaza me refiero a poderes bien concretos que tratan de neutralizarla, pero también en la disolución de la lógica política frente a otras lógicas invasivas, como la económica, la populista o la mediática, que tratan de colonizar el espacio público. Debemos resistirnos a que las decisiones políticas se adopten con criterios meramente económicos, de celebridad mediática o de simpleza populista, porque con ello nos jugamos la imparcialidad que debe presidir el debate democrático. ¿Hay algo peor que la política? Sí, su ausencia, la mentalidad antipolítica con la que se desvanecerían los deseos de quienes no tienen más esperanza que la política porque no son poderosos en otros ámbitos. En un mundo sin política nos ahorraríamos algunos sueldos y ciertos espectáculos bochornosos, pero perderían la representación de sus intereses y sus aspiraciones de igualdad quienes no tienen otro medio de hacerse valer. Y por ellos, y solo por ellos, en mi caso, merece la pena seguir adelante. Muchas gracias.